Buenas, mi nombre es Rodrigo Domínguez y voy a estar haciendo un nuevo curso de programación en C. Vamos a ver todo lo que es la programación en C y después vamos a ver también programación en C++. El curso va a ir de lo más básico para las personas que no saben nada y que por ahí todavía tienen programación en C en la universidad, pero más que nada para las personas que no saben programar. Hoy en día C es considerado un lenguaje difícil, un poco oscuro, como bastante cercano, como de bajo nivel. Y en realidad C es uno de los lenguajes más fáciles de aprender. No tiene muchas características o muchas cosas como los lenguajes modernos. Yo creo que de repente arrancar con un lenguaje como C Sharp o Java es más complicado. Y también es un lenguaje bastante poderoso, por así decir, porque se acerca bastante a lo que es el ensamblador, que es el lenguaje máquina, y es bastante, o sea, se tarda en hacer las cosas, obviamente, porque no es un lenguaje de alto nivel. O, en realidad sí es un lenguaje de alto nivel, pero no es lo que hoy en día se considera un lenguaje de alto nivel. Pero cuando nació C, se programaba por ejemplo, los sistemas operativos se solían programar en ensamblador. Y en esa época había un lenguaje llamado BPL y habían hecho un sistema operativo bastante popular en BPL y bueno. Después terminaron mejorando ese BPL y lo terminaron llamando C y se probó que se podía escribir sistemas operativos en C de una manera mucho más rápida y eficaz. Y eso hasta el día de hoy que se usa. Hoy cuando uno va a programar en Linux, va a hacer cosas en Linux, en Unix, BSD, C se usa para todo. La diferencia de este curso con otros cursos, porque está lleno de cursos en YouTube, es que vamos a ver absolutamente todo, de lo más básico hasta lo más avanzado. Muchos de los cursos te enseñan cosas muy por encima, muy básicas, y después cuando agarras un programa de verdad no se entiende mucho. Y tenés que recurrir a otras cosas. ¿Y qué más? Bueno, esa es mi página de GitHub. Pero vamos a ver, por ejemplo, listas enlazadas. O sea, vamos a ver todo lo que son estructura de datos y algoritmos. Estas son listas enlazadas donde tengo nodos que están enlazados a otros nodos. En la universidad se toma como ejercicios. Uno no programa las listas enlazadas de cero, ya hay librerías que hacen eso por uno mismo, pero es bueno saber cómo funcionan. Todo lo que son las pilas, las colas, y vamos a llevar el nivel de aprendizaje para poder entender cualquier código que veamos en GitHub. Por ejemplo, este es un juego, un motor gráfico que hizo un desarrollador hace 2 años, creo. Está bastante interesante. Y por ejemplo, cuando uno abre estos archivos y hace los cursos básicos, no, estos justamente no, pero qué sé yo, vamos a ver el curso. Y empieza a ver todas estas cosas, medio que las entiende y medio que no. Y ya hay cosas donde uno, habiendo hecho un curso básico de C, no llega a entender mucho. Pero no son cosas difíciles de entender. Simplemente hay que llevarse un poquito más allá y hay que entenderlo. Hay que aprender un poco también lo que son punteros a funciones, cómo armar programas grandes, el uso de librerías, etc. Volviendo a por qué yo creo que ese es un buen lenguaje para aprender, para empezar. En la programación existe lo que se llama paradigma de programación. Un paradigma es una manera de entender la realidad, es una manera de ver el mundo. Por ejemplo, nosotros que somos, digamos, más de Occidente, tenemos una manera de ver y de entender la vida que es totalmente diferente a como la gente ve y entiende la vida en China, por así decir, o en Irak. Trabaja diferente la mente. En cuanto a la programación, cuando uno va a programar, tiene que abstraer la mente
y, y depende de las herramientas que vaya a utilizar, tiene que pensar de manera diferente para resolver un problema. El problema tiene un montón de maneras de resolverse, y hay distintos paradigmas de programación que son bien conocidos. Yo ya había hecho un curso de Erlang, que es el paradigma de programación funcional, donde uno piensa más en funciones. Lo que es un paradigma de programación estructurado, que era el paradigma que se usaba antes de que llegue la programación orientada a objetos. Hoy en día prácticamente la gran mayoría de los lenguajes se utiliza programación orientada a objetos, y para hacer cosas bastante efectivas se suele utilizar el lenguaje de programación funcional. Hay un montón de ejemplos, pero hay un montón de cosas que se usa Erlang. Para otras cosas interesantes no se pueden utilizar distintos lenguajes funcionales, inclusive Scala, que dentro de la Virtual Machine de Java se suele utilizar bastante para cosas interesantes. En fin, lo que nosotros vamos a ver es programación estructurada con C, y después vamos a ver programación orientada a objetos con C++, que va a ser una introducción a la programación orientada a objetos para quienes no las conozcan. Y en realidad C++ es un lenguaje más híbrido, porque es orientado a objetos, pero también es estructurado. Depende de cómo uno lo use, la idea es que sea orientado a objetos. Y no sé si ya lo dije, pero nos vamos a concentrar muchísimo en la práctica. En lugar de arrancar con la teoría, vamos a ir con la práctica desde cero, y vamos a ir planteando diferentes ejercicios, lo vamos a ir resolviendo, y a medida que lo vayamos resolviendo, ahí sí vamos a ver un poco la parte teórica. Hay parte teórica que hay que ver cuando uno trabaja en C. Tenemos que entender lo que es un byte, tenemos que entender lo que es un bit, cómo se representa en la computadora, cómo se suma, se resta, se hacen operaciones, porque esas cosas también se pueden utilizar. O sea, C se puede utilizar también, o se usa para hacer programación embebida, que son programación que van en dispositivos, computadoras muy chiquititas, y uno usa bastante la memoria ahí, entonces se puede aprovechar todos los datos del byte, más allá que por ahí hoy en día no se hace mucho, pero en los drivers, por ejemplo, se ve bastante. En fin, basta con la teoría y vamos a empezar. Primero vamos a bajar el CodeBlocks. CodeBlocks, vamos a la parte de descarga. Vamos a bajar el binario. Y vamos a bajar, nosotros necesitamos dos cosas. Una cosa es el editor y otra cosa es el compilador. El compilador es el que agarra el código que nosotros escribimos y lo traduce al lenguaje máquina, que es el que la computadora entiende. Vamos a ver. Debería haber uno que ya venga con el min_glw, que es el compilador, que es este de acá. Este es el que nosotros vamos a bajar, porque si bajamos va a bajar el editor de código donde podemos hacer nuestro programa, pero no lo vamos a poder compilar y ejecutar. Entonces vamos a bajar este de acá, el que viene con el min_glw, y lo bajamos. Acá lo va a bajar y lo instalamos. Para el que ya sabe programar en C, más adelante voy a hacer unos videos más copados, digamos, para el que ya sabe programar, donde se van a ver cosas más avanzadas. Pueden saltearse toda la parte básica y van a las partes más avanzadas, donde van a poder ver, qué sé yo, cómo programar programas más grandes. Creo que vamos a hacer algo con las NCurse para hacer alguna aplicación gráfica chiquitita de consola. Se usa mucho en Linux. Vamos a ver los programas más grandes, cómo se estructuran. No sé si voy a llegar a la parte de kernel, pero la idea es que después también puedan ver bien todo lo que es C++, la Standard Template Library, puedan hacer cosas con el motor de Unreal, etc. Bueno, esto si lo quiero correr ahora, el CodeBlocks o no.
Le puedo poner que sí, total, no pasa nada. Ese es el programita que vamos a estar usando para programar en un principio. Después voy a ir al Visual Studio directamente, pero para arrancar está bueno el CodeBlocks. Y vamos a bajar un programa de flujos de datos, porque para aprender a programar al principio flujos de datos está bastante interesante. Voy a buscar Free Flowchart for Programmers. Había uno, día. Voy a bajar ese día. Vamos a bajarlo directamente de SourceForge. Download. Y vamos a instalarlo también. Esos son los dos programitas que hemos estado utilizando. Y también vamos a ver acá, voy a sacar ese grid, así está más limpio. También vamos a utilizar una guía después, ahora no, en este momento no, pero después sí la vamos a utilizar. Esta es una guía de programación que encontré en la Universidad de La Matanza. Yo en su principio empecé a estudiar en la Universidad de La Matanza, después me cambié a la de Palermo. Pero tiene unos ejercicios interesantes que podemos ir viendo. Esto no, porque es pseudocódigo, no vamos a ver pseudocódigo, la verdad, al principio no importa demasiado. Vamos a arrancar acá. Bueno, vamos a arrancar con esto en primer lugar. Vamos a hacer un programa básico, súper básico.
Buenas, mi nombre es Rodrigo Domínguez y voy a estar haciendo un nuevo curso de programación en C. Vamos a ver todo lo que es la programación en C y después vamos a ver también programación en C++. El curso va a ir de lo más básico para las personas que no saben nada y que por ahí todavía tienen programación y sí, antes, o sea, pueden saltearse toda la parte básica, no vamos a hacer en primer lugar. Arrancar con este lugar. Básico, súper básico. Tiene unos ejercicios interesantes que podemos ir viendo. Esto no, porque es pseudocódigo, no vamos a hacer pseudocódigo de ahorrar, al principio no importa demasiado. Vamos a arrancar acá. Bueno, vamos a arrancar con esto en primer lugar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a nuestros documentos. Vamos a crear una carpeta llamada C o programación o lo que quieran. Yo voy a llamar. Yo voy a poner programación. Listo. Acá en CodeBlocks lo que podemos hacer es Workspace es como nuestro espacio de trabajo. Podemos crear proyectos, abrirlos, cerrarlos. Voy a mostrar. File New Project. Y acá podemos elegir el tipo de proyecto. Hay distintas cosas para hacer. Estoy viviendo en Brasil y me mezclo el portugués. Y por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es programitas por ahí en 3D con la librería SSDR. Podemos hacer interfaces gráficas con la Qt. Vamos a ver un poco de los Qt también. Ahora vamos por lo básico, que es una aplicación de consola. Estamos acá le ponemos que sí, que adelante. El tipo de proyecto, C o C++. Vamos a hacer C primero. Le podemos dar un nombre. Fíjense que acá yo selecciono la carpeta donde voy a tener mis proyectos. Le pongo programación y la selecciono. Y el primer proyecto, el primer programa, hola mundo. Lo primero siempre es básico. Este programa lo que vamos a hacer es imprimir algo en la pantalla, una aplicación de consola, que son diferentes de las interfaces gráficas, donde simplemente imprima algo en pantalla. Acá le ponemos a todo que sí. Algo importante que hay que configurar es ir a Settings y Compilador, porque este programa viene con un compilador ya llamado MinGLW. Se puede instalar aparte, nosotros lo instalamos todo junto para que sea más fácil. Y acá, si no le aparece esto, van a poner en Autodetect y lo va a buscar y lo va a encontrar acá, porque dentro del CodeBlocks que nosotros instalamos el programa llamado MinGLW. Y para que tengan una idea, yo voy acá, voy a MinGLW y es esto de acá. MinGLW prácticamente nos permite instalar como programitas de Linux en Windows que traen librerías, traen compiladores, traen un montón de cosas. Lo podremos instalar aparte, yo instalé todo junto. Bueno, y ya tengo todos los compiladores. Ese es el compilador de C, el de C++. Lo vamos a ver más adelante esto. Supongo que sí. Ok. Acá tenemos nuestro proyecto de mundo, nuestras fuentes. Y por lo general, el primer, digamos, hay una función main que es donde arranca nuestro programa. Nosotros podemos tener un montón de archivos en realidad, y dentro de los archivos podemos tener un montón de funciones diferentes, que ahora voy a explicar lo que son las funciones en un rato. Pero lo interesante es que cuando nosotros compilamos, nuestro programa tiene que tener un punto de entrada, digamos, el sistema operativo tiene que saber cuál es la primera función o qué es lo primero que tiene que ejecutar. Y esa es una función llamada main. Abrimos. Esto es una función llamada main y nuestro programa va a buscar esta función. Si nosotros no ponemos esta función, el programa no va a funcionar, no va a compilar directamente. Ya voy a explicar lo que es compilar.
Vamos a explicar rápidamente lo que hay aquí. Esto es un programa de ejemplo que ya nos viene. Acá todo lo que arranca con un numeral es lo que se llama una instrucción de preprocesador. Cuando nosotros compilamos, primero hay una etapa que es el preprocesador, que hace diferentes cosas con nuestro código fuente. Después hay una etapa que viene, que se llama la de compilador, que convierte todas estas palabras, este código, que nosotros lo podemos entender, todavía no, pero lo podemos entender, a lenguaje ensamblador. Y finalmente, y todos esos se convierten en archivos objetos. Y finalmente viene un enlazador que enlaza todos los archivos objetos y hace un archivo ejecutable que lo podemos ejecutar. Lo vamos a ver más adelante, así que tranquilos. Entonces acá lo que estamos haciendo es incluir una librería que tiene un montón de funciones que ya lo vamos a ver, que se llama Standard Input Output. Es el flujo de entrada estándar y de salir, flujo de entrada y de salir estándar. Y StandardLib, que es una biblioteca de estándar, librería estándar, se llama, esto lo podemos sacar. Entonces, esta es nuestra función main. Cuando nuestro programa arranque, va a arrancar acá. Va a buscar siempre la función main. No recibe ningún argumento por ahora. Más adelante vamos a poner cositas, vamos a poner esto. Lo vamos a hacer de memoria, por ahora no. Va a devolver un tipo de dato entero, ya lo voy a explicar, pero para que tengan una idea, antes cuando se hacían los programas de consola no había interfaces gráficas. Y uno ejecutaba un programa y si el programa funcionaba bien, ese programa te devolvía un numerito 0, que significaba que funcionaba bien. Y si no, te devolvía diferentes códigos que significaba que había algún error, no sé. Te podía decir código 27, por decir un código, y el código 27 buscabas en el manual de programa y decía, no, mira, si te devuelve el código 27 es que falta tal archivo. Bueno. Llama a una función llamada printf. Printf lo que hace es mostrar en la consola todo lo que yo ponga entre comillas. Y todas las instrucciones en C, fíjense, esta es una instrucción, termina con un punto y coma. Acá, esta es una instrucción, return, que también termina con un punto y coma. Este es un programa súper básico, como para arrancar a explicar algunas cosas. Y yo lo puedo ejecutar, voy acá y lo ejecuto. Primero me van a decir, mira, todavía no lo compilaste, no lo construiste, lo querés construir ahora, sí, le digo. Y lo único que hace es esto, me imprime el Hello World y me dice, el proceso retornó el código 0. Y tardó esto en ejecutarse. Yo esto lo podría cambiar acá, le puedo poner lo que yo quiera, por ejemplo. Hola mundo. Y lo guardo. Y en lugar de devolver un 0, devuelvo un 27. Lo corro de nuevo. Perdón, primero lo tengo que compilar. En realidad no estoy tan acostumbrado a este editor. Yo uso más Visual Studio. En realidad uso otros llamado Selenium, que lo uso en Mac, pero ahora estoy en Windows haciendo esto, así que es la primera vez que estoy usando este editor. Pero también es para que se den una idea que todos los editores son lo mismo, todos los compiladores son la misma cosa. Algunos tienen más features, otros tienen menos features, o más características o menos características. Ahí lo compilé, puse will y lo corro de nuevo. Ahí me dice hola mundo. Y devolvió el código 27. Esto de acá es interesante. Esto de acá que dice 0 por 1b, en realidad es el número 27 en sistema hexadecimal, que lo vamos a ver después. Y me dice tardó 16 segundos. Dentro de esta función yo puedo poner modificadores. Modificadores son caracteres especiales. Por ejemplo, si yo pongo acá /n, en la función printf todos los caracteres especiales se arrancan con una barra. Y en este caso /r significa en una línea nueva. Entonces va a imprimir hola, va a ser una línea nueva y va a poner un espacio y el mundo. Lo compilo, lo corro. Hola, una nueva línea, viene acá abajo, un espacio y pone mundo. Este es un primer programa. Yo esto lo puedo cerrar para poder seguir haciendo programitas. Puedo poner file, new, project y puedo hacer otro proyecto. Si yo lo quiero abrir,
voy a abrir Quick Access, voy a buscar mis documentos. En mi documento yo había puesto en programación, acá está el Hola Mundo, y este es el archivo, por así decir, que tiene como toda la información del proyecto. Yo lo abro y acá ya tengo de nuevo mi proyecto, código fuentes, main.c. Puedo tener un montón de códigos fuentes. Así que bueno, este es un primer programita. Ahora más adelante voy a explicar más cositas para que se pueda entender todo esto. Lo primero que voy a hacer va a ser explicar todo lo suficiente para entender todo esto para después seguir adelante. Entonces, una de las primeras cosas que tienen que hacer es ir a la parte de settings, que es configuración, van a la parte de compilador. En la parte de compilador van a buscar toolchains ejecutables, que es cadena de ejecutables. Y si esto no lo tienen, como está acá, van a poner autodetect. Cuando pongan autodetect, va a encontrar el compilador y va a automáticamente llenar todo esto. ¿Por qué? Nosotros, en realidad, bajamos el call blocks con MinGLW. MinGLW es un programita que lo que te da es un compilador de C, librerías y un montón de cosas que por lo general vienen en Linux por defecto. Nosotros, esto lo podés instalar aparte y podés configurar para que te instale diferentes cosas, incluir ese compilador de GNU, que es el que estamos usando. El compilador de GNU es esto. Es el proyecto llamado GNU. Y bueno, el compilador que vamos a utilizar por ahora es GCC. Más adelante vamos a usar Visual Studio, pero bueno, por ahora estamos usando eso, el GCC. Entonces lo que vamos a hacer, File, New, Proyecto. Hay un montón de tipos de proyectos que podemos hacer. Podemos usar la GTK, que es como una librería gráfica para hacer ventanitas y cosas. Podemos usar las Qt, que también son para librerías gráficas. SLL para usar, digamos, la placa de video 3D o para hacer cosas en 3D. Bueno, nosotros vamos a hacer, por ahora, para arrancar, aplicaciones de consola. Antes no existían las interfaces gráficas como se ven ahora, no existía ni siquiera el mouse. Cuando arrancó todo esto había consolas. Una consola, yo voy inicio y pongo ejecutar, pongo CMD y ejecuto esto. Esto es una consola. Puedo ver los archivos, puedo ir a un directorio, puedo mostrar las cosas que tengo directorios, que estos directorios están siempre. En realidad, si yo voy al punto me quedo en el mismo lugar, punto a punto subo uno para arriba, lo voy a explicar un poquito mejor después. Pero lo importante es que la consola era eso. Entonces yo voy a la consola, cuando pongo dir y aprieto enter, estoy ejecutando un programa, y un programa que de hecho está programado en C. Cuando yo pongo, no sé, cd source, estoy ejecutando un programa. El programa cd es un programa y source es un parámetro que estoy pasando el programa, que también lo vamos a ver. Nosotros vamos a hacer programas con parámetros. Y por lo general en C lo que hace cuando se arma este programa, va a llamar a lo que se llama una librería del sistema operativo. El sistema operativo ofrece como librerías y funciones para uno trabajar con la computadora. Pero en fin, vamos a empezar por acá. Primero por algo más básico, vamos a una aplicación de consola. Pongo que es un proyecto C. El proyecto va a ser Hola Mundo, el primer programa en todos los lenguajes obligatorio. Compilador, el CCC. Fíjense que hay montones de compiladores, por ejemplo el de Visual Studio, que lo vamos a usar después. Borland era bastante popular antes, ahí tienen que ver otros. Hay compiladores GCC para distintos procesadores, porque nosotros usamos ahora el compilador GCC para nuestra computadora. Las computadoras hoy en día tienen lo que se llama una arquitectura i386. Hay diferentes arquitecturas de computadoras. ARM, que se usa más para los celulares y para unos chips que vienen de este tipo de computador. Hay computadoras más viejas, PowerPC, que es un supercomputador, etc. Bueno, vamos a hacer
el GCC. Todo esto lo dejamos igual. Esto es para poder debuguear el programa, que lo vamos a ver más adelante. Y esto es el release, es como cuando uno va a liberar el programa para que otras personas lo usen, que está compilado de una manera optimizada. Ya voy a explicar bien lo que es compilación y demás. Acá me creo el proyecto, hola mundo, fuentes, y dentro de la fuente voy a tener main.c. Cuando yo abro mi programa en C, siempre voy a buscar una función llamada main. Es el punto de entrada a mi programa. Yo armo un programa, lo compilo, lo ejecuto. El sistema operativo lo que va a hacer es buscar una función llamada main y la va a ejecutar, va a entrar acá. Si no existe este programa main, el programa no va a compilar porque no me va a crear un archivo ejecutable. Existen, obviamente, programas. En realidad no son programas, son librerías. Yo puedo hacer librerías para que otras personas usen mi código y en ese caso no necesito hacer una función main. Hago otras funciones para que vengan otras personas y usen mis funciones. Ya voy a explicar bien lo que es funciones y demás, pero bueno, vamos a la parte básica. Para entender este código, todo lo que arranca con un numeral es un preprocesador. Vamos al Notepad, voy a mostrar. Cuando yo llamo lo que es compilar un programa. Compilar un programa es agarrar código fuente, que es esto de acá, y llevarlo a un programa ejecutable. Programa ejecutable, el que yo mostré, que iba acá. El CD es un programa ejecutable. El dir es un programa ejecutable. El move es un programa ejecutable. Esos son programas ejecutables. Entonces, yo programo, armo todo mi código fuente, lo compilo y el compilador va a agarrar el código fuente y me va a hacer un programa ejecutable que yo después puedo ejecutar. Tiene diferentes etapas. Yo tengo un código fuente y la primera etapa es el preprocesador. El preprocesador va a agarrar todo lo que está con numeral, lo va a ejecutar y esto dice incluir todo lo que esté en el archivo stdio.h. Este de acá no lo necesitamos. Entonces hay un archivo stdio.h, lo voy a mostrar rápidamente, tiene que estar por acá. Que viene con el compilador. Yo ahora lo busco, lo tengo que ver, pero bueno, no, esto no está. A ver si lo puedo encontrar acá. Estos son los videos que estoy armando. Voy a ir al disco C. Voy a ir a Program Files, Code Blocks, MinGLW, Include. Estos son archivos de cabecera, que ahora lo voy a explicar. No está. A ver. Lib. GCC. No, acá debería estar la... Ah, puede estar. Acá está. stdio. No está. A ver, voy a buscar acá. stdio.h. Vamos a ver si está. Es bueno ya ir viendo estas cosas desde el principio. Nadie te las muestra al principio. Yo lo edito. Entonces, todo esto que está acá, que es código C, lo va a agarrar y lo va a reemplazar acá. Y esto a su vez debería de tener otros include. Fíjense que este también tiene otro include que va incluyendo diferentes archivos. Entonces, el procesador va a ejecutar esto porque está con un numeral. Tiene una funcionalidad que voy a explicar después. Y va a terminar incluyendo también estos archivos. En fin. Entonces, esto vamos a cerrarlo. Primero viene el procesador. Va a leer el código fuente. Y todo lo que empieza con el numeral lo va a preprocesar. Y va a crear unos archivos temporales donde va a reemplazar todas estas cositas con otro código fuente. Después de agarrar, yo puedo tener, acá tengo un solo archivo, pero puedo tener varios archivos. Y estos archivos .c los va a compilar. Va a compilar los archivos .c en archivos que se llaman objeto.
Un archivo objeto es un archivo en lenguaje máquina, en ensamblador en realidad. El ensamblador es un lenguaje máquina. Voy a mostrarlo rápidamente. Esto de acá, por ejemplo. Esto de acá, como se ve acá, con estas palabritas, es un programa hecho en ensamblador, en lenguaje máquina. Entonces, volvemos acá. El compilador va a compilar los archivos .c en un lenguaje objeto. Y yo puedo, acá este programita, este primero que estoy haciendo, tiene un solo archivo, pero puedo tener un montón de archivos porque los programas se van haciendo más grandes. Puedo tener programas de 10.000, 20.000 líneas, y tener 10.000, 20.000 líneas sin organizar todas en un solo archivo es un quilombo. Entonces, bueno, lo hago en diferentes archivos y eso me lo va a poner en archivos objetos. Y después viene esta es la segunda etapa. Y tercero, viene lo que se llama un enlazador. Un enlazador va a agarrar todos los archivos objetos y va a ser un programa ejecutable. Entonces, no le puedo mostrar, pero bueno, ya está, ya lo mostré. Todo esto se llama en realidad compilar. Más allá que compilar, sí, puede ser que sea la segunda etapa, pero bueno, todo esto se llama compilar, donde yo tengo mi código fuente y termino haciendo un archivo ejecutable. Entonces, todo esto, lo que arranca, o sea, todo lo que arranca con el numeral va al preprocesador. Y acá ya viene mi programa. Mi programa tiene una función main. Ahora voy a explicar bien lo que es una función. Pero tiene una función main donde mi sistema operativo lo primero que va a hacer es buscar esta función y la va a ejecutar. Esta función main va a llamar a otra función llamada printf. Printf, todo lo que yo demande adentro a printf, me lo va a mostrar en la consola. Tiene un barra n que la voy a mostrar, pero por ahora la voy a sacar. Y tiene un return. Un return lo que hace es, en realidad no deja de ser en realidad es una palabra clave, pero es una función que devuelve un valor. Devuelve un valor. ¿Y qué es lo que pasaba? Antes no tenía interfaz gráfica, y yo iba acá, y yo solamente instalaba un sistema operativo y tenía esto, tenía una consola, no tenía ni siquiera mouse. Y ejecutaba programas. Div es un programa, cd es un programa, move es un programa, bueno, en fin. Por ejemplo, yo iba a music, div, y la cuestión que todos estos programas devuelven yo para saber si se ejecutaban bien, devolvían un número. El número 0 indicaba que se ejecutó todo bien. Podía devolver otra cosa, podía devolver un 27, y si uno leía el manual de ese programa decía, mira, si te devuelvo el número 27 es que falta un archivo. Bueno, devuelve 0. Yo esto como está, primero lo tengo que construir. Construir es compilar en realidad. Ahora después voy a explicar bien lo que es esto, pero básicamente lo que hace esto es compilo el archivo .c en un archivo objeto, y después lo que hace de nuevo es este archivo objeto que está acá, me lo transforma en un ejecutable. Todos los archivos que en Windows terminan con .exe son archivos ejecutables. En Linux es diferente, en Linux uno setea permisos de ejecución, pero bueno. Y ahora, una vez que lo compilé, lo corro con esto de acá. Lo único que hace, me muestra Hello World, que es esto que está acá en la pantalla. Y fíjense que me dice el proceso retornó 0. Esto lo puedo cambiar. Voy a poner que devuelva el número 27, y en Hello World vamos a poner Hola Mundo. Lo corro. Perdón, ahí lo compilé, ¿no? Esto compilar, sí. Lo corro. Cuando lo corro, ahora me muestra Hola Mundo. Y fíjense que ahora me dice el proceso retornó el código 27 o el valor 27. Y acá 0 por 1b, esto es en hexadecimal. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver tanto hexadecimal como binario como sistema de numeración. No tiene sentido que lo explique ahora, pero es interesante que la computadora trabaja mucho con sistemas hexadecimal, porque es muy el número hexadecimal el humano lo entiende, es más fácil que trabajar que los unos y los ceros. Y la computadora en realidad trabaja con unos y ceros todo el tiempo. Entonces
es fácil transformar un número binario en un número hexadecimal y un número hexadecimal en un número binario. Pero el binario decimal es mucho más difícil y lo vamos a ver igual, cómo se hace. Ahora, yo hice este programa. Esto de acá lo puedo cerrar. Puedo ir y puedo abrir. Y acá voy a accesos rápidos, voy a buscar mis documentos. Y yo esto lo puse acá en programación. Tengo mi proyecto Holamundo y acá tengo el holamundo.cpp. No sé si eso lo mostré, pero yo puedo ir acá a mis documentos y acá puedo crear diferentes carpetas. Yo tenía una que se llama programación, puedo tener C. Y acá cuando yo creo un nuevo... Esto de acá lo cierro. Cuando creo un nuevo proyecto, File, New Project, y pongo consola de aplicación, pongo un C. Acá yo puedo seleccionar dónde va. Acá estoy en mis documentos. Voy a documentos, acá estoy en mis documentos. Yo estoy usando esta carpeta programación. Puedo usar esta de acá y lo selecciono. No sé si ya lo mostré, pero lo estaré mostrando de nuevo. Suele pasar. A esta edad no se olvida las cosas. Holamundo 2. Lo creo. Y de nuevo, ya está acá. Lo compilo, lo ejecuto, todo lindo. Eso es más o menos cómo usar el code blocks, cómo compilar, cómo ejecutar. Ahora vamos a empezar con las cosas más divertidas.